pero cuando, cuando tenemos nosotros una problemática en la que tomamos conciencia después de haber hecho el curso. ¿Cómo, y tenemos datos, por ejemplo, de las evaluaciones de los estudiantes o de la observación que hemos hecho? ¿Cómo lo trabajamos sin que esté reñida la ética ahí? No, no sé cómo Mm. formular la pregunta, pero me queda la inquietud a Sí. partir de lo que estás diciendo. Sí, es decir, el procedimiento más convencional, ¿cierto? Respetar el principio de consentimiento informado, en este caso a los participantes que son los estudiantes. Eso es lo más convencional. Ahora bien, como el campo de estudio se trata de investigación en docencia, evidentemente el proceso de investigación va a contribuir directamente, más o menos, pero va a contribuir en beneficio de los propios estudiantes. Y en ese sentido, uno podría decir, hay una consideración en mejorar las condiciones, eh, entre comillas, de vida, ¿cierto?, de los participantes. No obstante, hay un punto ahí que podría ser discutido, que tiene que ver con que efectivamente es el docente, una vez que hizo el curso, ¿cierto?, quien se da cuenta de los aspectos que se deben mejorar ¿cierto? En el caso de la docencia. Sin embargo, uno podría preguntarse, ¿los estudiantes tienen algo que decir con respecto a la identificación de ese problema? ¿Ya? O solamente es el docente el que tiene el control en en el proceso de identificación del problema y de las soluciones. ¿Ya? Y ahí se podría generar una simetría en el sentido de que los principales involucrados, que son los estudiantes, o, entre comillas afectados, ¿cierto?, que forman parte del problema, podrían tener un grado más de participación en esos dos puntos, en la identificación del problema y en la elaboración de acciones, por ejemplo. Bien, aplicabilidad de los hallazgos en la práctica docente. Bueno, efectivamente las técnicas e instrumentos de investigación tienen, dependiendo obviamente el tipo de técnica, ¿cierto? Pueden tener también una mayor o menor aplicabilidad. ¿Ya? Cuando tienen una mayor aplicabilidad, ahí estamos hablando de que los resultados son generalizables, ¿cierto? Generalmente esto lo permiten las técnicas de tipo cuantitativa y aplicadas en muestras eh, eh, estadísticamente representativas. ¿M? Sin embargo, las técnicas cualitativas también tienen un grado de aplicabilidad, lo que en la literatura de metodología se denomina como transferabilidad, ¿ya? Significa que los resultados de esos estudios, generalmente estudios de caso, pueden ser transferidos a condiciones y a contextos y a grupos similares a los en donde se aplicó la investigación. Por eso es muy importante describir bien la metodología para también estimar el alcance que pueden tener los resultados del estudio en relación a las técnicas que se utilizaron. Ahora sí, siguiente. Daniel, yo te pedí que controlaras ¿Mm? la pantalla, por favor, acepta la Perdón, solicitud. perdón. Ya, yo voy a controlar la pantalla. ¿Viste? Ay, Me pasé mucho, ¿no? A ver, sí. dos Espérame, parece. espérame, déjame apagar mi micro, espérame, no me muevas el mouse todavía. Ya, Ah, ahí. Ya, esa es una y esta es otra. Ya hice. Bien, bueno, recolectar datos en investigación de docencia tienen ventaja respecto de una investigación convencional, obviamente, porque los participantes, tenemos acceso inmediato a los participantes. Hay procesos de gestión de acceso al campo de estudio que se minimizan. Sin embargo,
eh, las complejidades pueden estar dadas y siempre va a ser así por el alcance, más bien, sí, por el alcance de la investigación y por que los resultados forman parte de un contexto institucional, ¿ya? Es una discusión de tipo, yo diría de tipo epistémica, ¿cierto? Es un conocimiento que se produce en una institución con unos estudiantes determinados y por lo tanto es un conocimiento que está mediado por las lógicas, por ejemplo, las lógicas curriculares de organización de o de cómo se entiende la formación en la institución y eso podría generar complejidades en términos de su publicación y pasa. Entonces ahí, obviamente, las revistas, no todas las revistas están abiertas a publicar este tipo de trabajo en ese sentido. Mm. Siempre es bueno, generalmente las revistas que publican experiencias, ya, porque independientemente de la metodología que se utilice, esto se entiende como una experiencia en un contexto institucional, el producto de la investigación. Eh, bueno, hay una diferencia entre ¿sí, Juan? Ya, me cambié el teléfono. Oye, Daniel, yo quería decir algo Mm, ahorita hace un minuto y respecto a lo del extractivismo, mm, que tiene que ver con que hay algunos establecimientos que no están preparados, por decirlo de alguna manera, para recibir la información que uno le da. De hecho, yo he trabajado analizando la información a los establecimientos educativos y la información que les entrego, información de ellos, que ellos pidieron, que yo se las proceso y se las devuelvo, a veces no están preparadas para integrarla en sus procesos de gestión. Yo creo que el mm, extractivismo tiene que ver con malas prácticas de los investigadores, pero también tiene que ver mucho con falta de cultura en los establecimientos educativos. Establecimientos que tienen una buena cultura piden qué ventaja le va a reportar al estudio que se está haciendo. Te pongo como ejemplo, relación entre el máximo consumo de oxígeno y el tiempo de uso de pantallas en niños de 15 años. ¿Cómo un centro educativo va a usar eso? No hay manera de que un centro educativo pueda establecer una acción estratégica en base a esa información para ellos no le da nada. Ya, pues tome, hijo, los datos y vaya feliz, porque no me sirve para nada lo que estás haciendo. Entonces, mm. es bien complejo el tema del extractivismo. O sea, me quedé con esto de las dos láminas atrás, pero quería decirlo. Sí, uno podría pensar que efectivamente tenemos esas dificultades de, diríamos, de alfabetización, ¿cierto? En términos de los procesos de investigación. No necesariamente los participantes de una institución conocen, eh, conocen los alcances que podrían tener un reporte de resultados para transformar sus procesos. ¿Ah? Y efectivamente ahí diría yo que se necesita un esfuerzo adicional del equipo de investigación o al menos discutir, ¿cierto? Al menos, por ejemplo, un taller de discusión sobre esos resultados eh, hacia los participantes. Y lo que tú planteas, evidentemente que confirma que no basta con entregarle los resultados a un grupo de participantes en una institución determinada. Bien, bueno, aquí hay una diferenciación, eh, diría yo, de orden metodológico, pero no, y también conceptual, ¿cierto? Se diferencia la técnica del instrumento, ¿ya? Por ejemplo, la técnica de la entrevista puede tener distintos instrumentos dependiendo del grado de alcance de la entrevista o de la clasificación de la entrevista, puede o tener distintas formas. Y, lo mismo que la observación. La técnica de la observación puede ser llevada a cabo por una pauta de observación, por un registro de observación, etcétera. Entonces hay una diferencia que,
que, digamos, es fácil de resolver, pero de repente en algunas publicaciones o en algunas revistas piden describir las técnicas y los instrumentos. ¿Ya? Entonces ahí hay un detalle que no conviene también distinguir. Em, bien, bueno, esta es la relación de la que un poco planteaba al comienzo entre la coherencia, paradigma, método y técnica. No, efectivamente debe existir una relación, ¿ya? Pero de todas maneras, se desdibuja dependiendo de los objetivos de la investigación y, y del diseño mismo de la investigación. Estoy pensando en el ejemplo clásico, ¿cierto? Es un diseño mixto, ¿ya? Donde evidentemente el paradigma está situado, no está situado en en una sola posición, en un solo lugar, sino que hay una complementariedad paradigmática que se puede buscar allí en una investigación con metodologías mixtas y por lo tanto las técnicas que se van a utilizar tienen que responder a esa complementariedad, ¿ya? Por ejemplo, incluso en un estudio cualitativo o un estudio cuantitativo, una técnica puede dar paso a la aplicación de otra. ¿Ya? Estoy pensando, por ejemplo, para efectos de explorar un fenómeno, sin problema podríamos aplicar un cuestionario o una encuesta a la población y luego para profundizar en algunos puntos de esos resultados, aplicar una entrevista o un grupo focal. ¿Ya? Y en ese sentido no significa que haya incoherencia, sino que hay una coherencia interna entre las técnicas que sobre todo está sujeta a los objetivos del estudio. Los objetivos de la investigación son clave para el diseño no solamente de la metodología, sino que también para, para poder situar las opciones paradigmáticas de acuerdo al tipo de conocimiento que yo quiero producir. ¿Ya? Eh, Quizás en algún momento voy a necesitar describir un contexto objetivo, por ejemplo. ¿Ya? Y luego voy a querer describir un contexto subjetivo expresado en los participantes. Y en ese sentido hay hay una complejidad paradigmática que algún objetivo de la investigación puede requerir. Entonces, esto de la coherencia es sí, pero es relativo en el sentido siempre de los objetivos de investigación. Y sobre todo porque en el caso de los proyectos de investigación cada vez más valoran esta complementariedad paradigmática, metodológica y por lo tanto de técnicas. Se ha ido avanzando harto en ese tipo de discusiones y ya no solamente una investigación debe obedecer a un paradigma, a un método y a un grupo de técnicas asociadas a ese método, y por lo tanto producir un conocimiento de una naturaleza. ¿Ya? Eso está más o menos superado y se valora que una investigación contribuya a una complejidad, a la complejidad del escenario que investiga, ¿cierto? O más bien a la complejidad del objeto de estudio. Bien, bueno, acá la ética es un tema también bastante denso y complejo, porque, porque a veces pareciera que la ética de la investigación generara procesos de obstaculización de la misma investigación. ¿Ya? Eh, Puede ser que la gestión de la ética, los comités de ética en las universidades, de repente, eh, por,
por cautelar, ¿cierto? Los principios de confidencialidad, por ejemplo, anonimato, eh, ingresan a un mundo de procedimientos que de repente pierden sentido. ¿Ah? Me estoy acordando de de esa condición de guardar los resultados en un escritorio con llave, por ejemplo. No, yo dudo que alguien haga eso. ¿M? O que una vez que hayan pasado los 5 años, ¿cierto? Esos resultados se han destruido. ¿Ya? Hay una serie de cuestiones más bien simbólicas, sobre todo en la gestión, me refiero a la gestión de la ética de la investigación. Mm, Y yo insisto en la idea de que la ética de la investigación principalmente debería contribuir, lo que plantea allí, al bienestar de los participantes. ¿Ya? Ojalá que todas las investigaciones contribuyeran en algo a los participantes, ¿ya? Al final del estudio o en el proceso, o le abrieran más espacios de participación, a propósito de lo que estábamos hablando recién con los estudiantes en investigación en docencia. ¿Mm? Eh, y en ese contexto hay criterios que obviamente se deben respetar, ¿ya? Son procedimientos, yo diría, mínimos, por ejemplo, respetar la confidencialidad, el anonimato, el resguardo de las identidades personales, eh, respetar la voluntariedad de participar o no en una investigación, ¿ya? Son cuestiones mínimas que deben obedecer a estos principios de la ética y desde allí poder avanzar hacia espacios de mayor contribución hacia los participantes. ¿Ya? Si una investigación no contribuye a los participantes, no tiene mucho sentido o más bien no está completa. O sea, no solamente tiene que contribuir a la comunidad científica, sino que también a la comunidad en general, ¿cierto? O en este caso, a los participantes que representan esa comunidad. ¿Ya? Yo creo que ahí hace falta más trabajo. eh, Más trabajo, más innovación, diría yo. ¿Mm? Bien. Bueno, el instrumento principal que tenemos acá es el consentimiento informado. En el caso de la universidad, eso está todo reglado, ¿cierto? Reglamentado por el comité de ética. En general, los comités de ética, yo no desconozco en el caso del comité de ética si tiene, porque el comité de ética regula las prácticas de investigación asociadas a proyectos de investigación y asociadas a trabajo de posgrado, tesis de posgrado principalmente. ¿Ya? Luego hay un espacio que todavía no está resuelto o no está totalmente, o no es resuelto directamente por el comité de ética, sino que estoy pensando en los proyectos internos, por ejemplo, donde efectivamente sí funciona, hay una ética o hay una dimensión ética en la cual el principal instrumento allí el rol lo tiene el consentimiento informado. Eh, el consentimiento informado es producto de un acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo mínimo también sobre las prácticas del investigador respecto de los participantes. ¿Ya? Desde tiempos de la colonia, por ejemplo, acá en América Latina, eh, los cronistas y los primeros etnólogos que llegaron acá generaron prácticas violentas respecto de los grupos humanos de acá y en ese sentido la ética y el consentimiento informado un poco viene a resguardar la integridad de los participantes de manera que no se genere ningún daño ni psicológico, ni moral, ni físico,
ni se estereotipe de alguna manera al participante incluyéndolo en una muestra determinada. ¿Ya? Incluso se puede estereotipar, una investigación puede estereotipar a un participante determinado por el solo hecho de construirlo como parte de una muestra. ¿Mm? Eh, en el caso de los consentimientos informados, por ejemplo, que están regulados acá en la universidad, incluso se ha avanzado en respetar, en respetar el conocimiento lingüístico de algunos participantes como miembros de comunidades mapuche y el consentimiento informado se materializa, de esa manera se materializa a través del uso del Mapuzungún en las cartas, por ejemplo, en las cartas de autorización eh, y en la comunicación, igual en algunos casos del consentimiento informado. En el caso de la investigación en docencia, eh, también yo he visto que se usan consentimiento informado, como son, en este caso son estudiantes, ¿cierto? Elaborado a través de formularios de Google, donde el estudiante da su, su aceptación para participar en la investigación que se va a llevar a cabo y eh, se resuelve de esa manera. No, no he visto nunca que se les pida que firmen un consentimiento formado a cada uno de los estudiantes en papel, por ejemplo. ¿Ya? Son procesos que, como digo, todavía no están resueltos por los comités de ética al interior de cada universidad. No, no todas las universidades lo tienen resuelto en todas las instancias donde se hace investigación. Disculpa la pregunta, Daniel, Sí. y aquí cómo se hace? Hay una página web, pregunto porque soy nueva en la universidad. En el caso del comité de ética tiene un correo, ¿ya? Un correo. Claro, entonces el comité de ética pide una copia del proyecto de investigación. Por eso es que planteaba al inicio que los comités de ética generalmente tienen resuelta la ética de la investigación en el caso de los proyectos y en el caso de las tesis de posgrado, Ujú. pero no, pero no así en el caso de las tesis de pregrado. Ahí son las Mm, propias facultades las que van generando sus procesos éticos, ¿no? Son las propias facultades. Todavía eso no está regulado por el Comité de Ética de la universidad, mm. ¿ya? Hace poco estuve en una reunión, ya hace un par de meses estuve en una reunión donde aparecía esa pregunta, bueno, y la recomendación de la Vicerrectoría de Investigaciones que daba de alguna manera libertad a las facultades para que promovieran sus propios procesos de ética, ¿ya? Y porque el comité de ética tampoco da abasto para poder regular y procesar todas las solicitudes y todas las revisiones de toda la universidad. Entonces, una salida que yo he visto harto es la elaboración de un consentimiento a través de un formulario electrónico, ¿ya? En esa formulación de consentimiento debe ir, por supuesto, una descripción de la investigación, una breve descripción de la investigación, los objetivos de la investigación, el rol que tiene el investigador en la investigación, el rol que van a tener los participantes también, cada uno de los participantes, y en ese sentido las actividades en las que van a participar. Por ejemplo, si van a participar de un grupo focal, tiene que quedar descrito que lo van a hacer y el tiempo estimado de participación que van a tener, ¿cierto? Y finalmente darle todas las garantías para que ellos se sientan seguros durante la investigación. Eso significa que no tengan temor a que sus nombres van a ser publicados, ¿ya? Que los resultados van a ser publicados no asociados a sus nombres, obviamente, ni a su condición étnica, social, cultural, etcétera, ¿ya? Y que pueden retirarse en cualquier momento de la investigación, ¿ya?
y un elemento importante, y que van a contribuir en algo esos resultados. Y ahí es donde todavía falta trabajar. ¿Cómo van a contribuir? ¿Ya? En los proyectos de investigación, por ejemplo, en los Fondesit, todavía se hace, ¿ah? Pero me acuerdo yo participé en uno en el 2008 como ayudante de investigación y ahí se les pagaba a los participantes, se pagaban 20.000 pesos, me acuerdo en ese tiempo, por dar una entrevista. O sea, es un beneficio, sí, pero tenemos distintos tipos de beneficio también. Entonces ahí hay que avanzar un poquito más. ¿Ya? En el caso de investigación en docencia, obviamente el beneficio es directo a los estudiantes, pero que ellos se sientan partícipes de la investigación, que se les garantice la participación en la investigación, porque a diferencia de otras investigaciones o de otro tipo de investigación, la investigación en docencia tiene que tener un grado de participación importante. Bien. También tengo una pregunta sobre este tema. Sí, Sí, sí. es que yo, mi idea inicial cuando he visto investigaciones donde pagan, lo que me queda claro que ese pago nunca puede ser para comprar una afiliación del participante. Como te estoy pagando, tienes entonces que, Mm, digamos que dar fe, dar prueba de que mi resultado es bueno. Pero sin embargo veo poco estímulo de este tipo en investigaciones donde no aplica el poderle comprar la voluntad al investigado. En la católica veo poco y no sé por qué. Por ejemplo, en la UFRO sí sé que hay estudios donde si tú contestas el cuestionario, al final se puede sortear un regalo entre todos los participantes y eso se entrega a la dirección estudiantil o a cualquiera para que sean ellos quienes hagan transparentemente el sorteo. mm. Acá hay algo que yo no sepa. Eh, Eso está en discusión. De hecho, efectivamente, cuando tú le pagas a alguien porque te dé una información, ¿cierto? Se sigue manteniendo una relación asimétrica, porque el hecho de recibir un pago se puede entender, no necesariamente tiene que ser así, pero se puede entender como que yo en tanto participante, ahora tengo el compromiso de responder tus preguntas, ¿ya? Y en ese sentido, se mantiene una relación asimétrica allí. En el caso de las encuestas es un poco distinto, porque el pago ahí funciona como un estímulo para responder las encuestas, ¿ya? En el caso de la entrevista, como es material, el contenido del material es distinto, porque esto yo lo he visto, el participante se cuestiona si efectivamente lo que está diciendo es lo que le sirve al otro, ¿ya? Y por lo tanto tiene todavía una mayor complejidad en ese sentido ese pago, digamos. Eh, hay un, hay otras formas, ¿ya? Hay otras formas de retribuir, ¿m? Que yo diría que pueden ser formas más participativas de retribución. Insisto nuevamente, como por ejemplo un taller a la comunidad que participó o una actividad, por ejemplo, en señal de retribución. Eso se valora harto en los proyectos de investigación. Hace poco también estuve conversando con un colega que es de la PUC de Villarrica y él tiene un Fondesit postdoctoral y lo comenzó, bueno, el año pasado lo comenzó y este año, o a mediados del año pasado, estaba diseñando el trabajo de campo y tenía que ir a comunidades mapuche, ¿ya? Y alguien le dio el dato con una persona de una comunidad. Y esa persona de la comunidad se contactó con él, conversaron y le dijo, bueno, yo soy aquí el encargado de recibir a los investigadores, ¿ya? Hablaron sobre el tema y dijo, si tú necesitas entrevistar a la Machi, yo te llevo a una Machi porque la Machi da entrevista. ¿Cuál es tu área? Educación, ¿ya? Yo te llevo a la Machi porque en este tipo de estudios la Machi ha dado hartas entrevistas y ya sabe qué responder. Y así con diferentes, y nos dimos cuenta,
y él me lo comentaba porque evidentemente es una cuestión sorprendente. Nos dimos cuenta que había toda una pyme, que hay toda una pyme asociada a la investigación una pyme desde las comunidades. Y este sujeto contacto decía, aquí vienen investigadores de la UFRO, vienen investigadores de la Católica, y me pasan las entrevistas, y yo se las paso a las machas, qué sé yo, a los loncos, y ellos ya saben qué responder. Y cobramos tanto. Y si necesita escribir un libro, también hemos hecho eso y podemos contribuir a eso. Entonces, en eso estamos. Entonces, evidentemente, desde pasar a pagar 20.000 pesos por una entrevista a esto otro, se dan cuenta, en ningún caso los mecanismos de retribución se han pensado de manera distinta. ¿Mm? Y ahí es donde se van generando estas malas prácticas y se siguen reproduciendo y yo creo que siguen también cambiando de forma. ¿Ah? Se mantiene la misma práctica pero con otra forma. Así que es un campo abierto de discusión que todavía no está totalmente resuelto. Bien. eh, bueno, aquí están algunos principios. Anonimato, ¿cierto? Normalmente se reemplazan los nombres reales por nombres ficticios, ¿ya? O en algunos casos por una nomenclatura estandarizada para identificar un participante de otro. ¿Ya? Se protege también el acceso a la identidad y confidencialidad de los datos también. Es decir, idealmente los reportes de análisis y todo deberían transitar al interior del equipo de investigación y no llegar a otros espacios que puedan ser inseguros para los participantes. ¿Ya? Em, si entrevistas a un empleado, la idea es que los resultados de esa entrevista o la entrevista no llegue al jefe. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Ya? Ahí hay que garantizar un ambiente seguro a partir de lo que los participantes informen. Bien, bueno, esto un poco también es lo que les planteaba. Los datos deben ser almacenados en espacios seguros, ¿cierto? Físicos, digitales. Hay información que siempre va a ser más sensible que otra y en ese sentido la información sensible tiene que ser mucho más cuidada, ¿ya? En algunas investigaciones de repente se han, se han develado situaciones de abuso, por ejemplo, ¿ya? Y, y ahí sí que hay un problema, cómo resolver eso, ¿ya? De todas maneras, lo importante es que los datos siempre estén seguros, ¿ya? Que no haya ninguna filtración que vaya a afectar a los participantes. Eh, bueno, esto es uno de los criterios que efectivamente planteábamos. Esto diría yo eh, que puede ser un poco arbitrario y pues la idea es que efectivamente darle un espacio seguro a los datos. Ahora, hay muchas revistas que, por ejemplo, no reciben, también esto se da porque hay muchas revistas que no reciben publicaciones, claro, que hayan utilizado datos después de 2, 3 o 4 años. Ya hay algunas revistas que lo explicitan directamente. Y, y en ese sentido también uno puede decir que los resultados, ¿cierto?, tienen caducidad en algún punto. Bueno, Mm. esto también dar la posibilidad al participante para que pueda decidir libremente cómo participar en el estudio y hasta qué punto participar. Además, tiene que existir una presión
¿ya? Y sobre todo si se trata de una presión que va a estar dada por la asimetría, por una asimetría de poder, en el caso de investigación en docencia, puede ocurrir porque el investigador es el docente, ¿cierto? Y los participantes son los estudiantes, ¿ya? Y en ese sentido ya hay un compromiso pre- previo, digamos, del estudiante a responderle al docente. Entonces ahí eso se puede aprovechar o malentender como también una posibilidad de presión hacia... Este que se pegó el profesor, ¿no? Y fue profesora que se pegó. Sí. Dice que ya viene, que perdió la conexión. Muchas Gracias. gracias, Juan. Ahí sí, disculpen, algo pasó, no sé qué cosa. Ya, eh, bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Puedo preguntar acerca de los datos? Sí. ¿Cómo estas indicaciones acerca de los datos que se tienen que almacenar, anonimizar, resguardar, Mm, destruir incluso, mm. se condicen con las políticas de ciencia abierta?
Ah, buena pregunta. Sí, hay una política de ciencia abierta y, claro, y esa es una política que todavía opera como a nivel interinstitucional, es decir, está pensada como entre instituciones, ¿ya? Sobre todo con la producción de grandes cantidades de datos y más bien con objetivos de generar alianzas estratégicas. Eh, Sin embargo, eh, lo que no se ha discutido todavía, ¿ya? Es el rol de la comunidad en la política de ciencia abierta, excepto en términos de la difusión de los datos. Pero yo todavía no he escuchado ninguna discusión acerca de, eh, de la injerencia, es decir, de la voluntad que un participante de una comunidad determinada tiene para poder ofrecer datos que lo representan. ¿Ya? Eso todavía no lo he escuchado. Hasta donde yo sé, es una política que se está discutiendo, abierta, interinstitucional, o sea, entre instituciones, y también tiene una dimensión de difusión. Y ahí resuelven un poco que, claro, es abierta a la comunidad porque la comunidad va a poder acceder a esto, pero no desde el punto de vista de que si hay algo allí que yo produje como participante, hasta en qué grado me va a pertenecer o me va a seguir perteneciendo, o si yo puedo permitir, digamos, que esto se abra en términos de la política. ¿Sí, Juan Carlos? Perdón, Juan Carlos. Juan Oye, nosotros Francisco. enviamos, sí, Daniel, nosotros enviamos hace como un mes un artículo a una revista WOS Mm, y nos dijeron que no nos aceptaban el paper si no les dábamos la data con mm, que construimos las ecuaciones estructurales que estuvimos haciendo. Y dicen que por una política de ciencia abierta, primero, mm, porque ellos querían que cualquier artículo que se publicara fuera traceable hasta el último dato, mm, y además por el tema de verificación de los modelos que nosotros pusimos. Ahí nos quedamos como medio entrampados porque igual teníamos información sobre las personas que participaron en el estudio y lo que sí nos permitieron fue anonimizar hasta donde nosotros quisiéramos. O sea, mm, básicamente lo que querían eran los ítems digamos, con todos los casos estudiados y los ítems. O sea, mm, que podíamos sacar mm, la información sociodemográfica del estudio. mm, O sea que mm, también Ciencia Abierta de alguna manera tiene que ver con esto, porque cada vez las revistas que se suman a Ciencia Abierta priorizan aquellos estudios que transparentan toda su data. mm. Sí, generalmente las revistas resuelven la ética desde el punto de vista de esta trazabilidad, ¿cierto? Y sobre todo los principios de ética a través de cartas, ¿ya? Lo que se llama el cover letter. Y sin embargo, el acceso y, entre comillas, la apropiación de los datos, porque ese es un elemento, yo creo que es el que o nos puede problematizar en términos de la política de ciencia abierta. Es decir, que otro investigador en otra parte del mundo utilice mis datos. ¿Ya? Y yo lo planteo así porque el año pasado justamente me pidieron que participara en una encuesta, creo que fue una encuesta, una universidad holandesa me envió una encuesta no, era un estudiante de doctorado de una universidad holandesa, para poder generar una política de ciencia abierta. Así me hacían preguntas así como hasta qué grado yo estaría dispuesto a entregar los datos o a disponer de los datos de mi proyecto para ser entregados a otros investigadores en otras partes del mundo, en ese sentido. ¿Ya? Y la idea de ese trabajo era avanzar hacia una propuesta de política de ciencia abierta. Pero eso es lo complejo y eso puede tener
puede ser paradójico en términos de la ética que estamos discutiendo ahora. Probablemente lo que se va a resolver allí es un poco modificar los principios de la ética o para que no, porque hasta el momento yo veo una paradoja aquí, entre los principios de la ética y el sentido de la política de ciencia abierta en términos del uso de datos que no es que le pertenezcan al investigador, sino que eh, la fuente es otra, digamos. Bien, a ver. Mm, mm, No sé si no puedo bajar aquí ahora. Mm, mm. ¿Tú puedes moverla, Juan? La diapositiva. Porque yo no puedo aquí. Espérame, que como saliste, perdiste el control. Ah, por eso. Espérame, pasó, ¿no? Ahí. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Eh, bien. Bueno, aquí empezamos a ver algunas de las técnicas que son las más utilizadas en investigación en docencia. Una, la observación estructurada, sobre todo en los casos donde eh, el objeto de investigación puede ser una actividad determinada en el campo de la investigación en docencia. eh, y en ese sentido, la, la observación estructurada, ¿cierto? Registra algunos elementos claves de la actividad, no necesariamente tiene que registrarlo todo, ¿ya? Sino que si la investigación en docencia incorporó una actividad determinada, esa actividad se puede organizar en etapas, por ejemplo, y por lo tanto ahí se podría registrar una observación de cada una de las etapas, ¿ya? Para efectos de evidenciar el desempeño de los estudiantes o el desempeño del docente o la interacción o el trabajo que se hace durante esa actividad, ¿ya? No se trata de una observación totalmente abierta. ¿M? Se puede ir registrando en bitácora o se puede ir registrando de acuerdo a algunas categorías, algunas que den cuenta de cada una de las etapas que se quieren registrar, si es que es una actividad. ¿Ya? Bien. Eh, bueno, el instrumento de la observación estructurada puede ser una guía de observación. ¿Ya? Generalmente, eh, reitero que las técnicas deben estar directamente relacionadas al objetivo específico. Y por lo tanto, si uno de mis objetivos específicos, ¿cierto? Es implementar una actividad en el marco de la enseñanza de X. eh, una de las formas de dar cuenta de esa actividad o registrarla a través de una guía de observación, por ejemplo, ¿ya? O incluso puede ser una rúbrica o una pauta de observación, ¿ya? Eso va a depender del grado de descripción que yo quiera lograr asociado a esa actividad.
La entrevista en profundidad, en cambio, es una técnica que em, busca registrar de alguna manera o describir, sí, principalmente la experiencia de un participante. ¿Ya? No siempre la entrevista en profundidad sirve para todo, ¿ya? Sobre todo sirve para dar cuenta de algunas eh, dimensiones más socioemocionales que podrían haber experimentado los estudiantes respecto de algo, ¿ya? Porque en la entrevista en profundidad ellos describen allí no solamente aspectos de un asociados a algún conocimiento, sino que también aspectos de el impacto que puede haber tenido alguna situación en su dimensión socioemocional. Ya, la entrevista en profundidad precisamente está en el margen opuesto a la entrevista estructurada. ¿Ya? Y después entre medio hay muchas otras. La que más se utiliza de todas maneras es la entrevista semiestructurada. Quizás puedo referirme un poco a la entrevista semiestructurada. Es una entrevista, para los que no la conocen, ¿cierto? Es una entrevista que busca describir también una experiencia asociada a una situación, ¿ya? O un conocimiento asociado a una situación determinada, pero que está orientada claramente por algunas dimensiones. Entonces está estructurada de acuerdo a algunas dimensiones que son de interés para el objetivo o para la actividad que se quiere evidenciar. ¿Ya? Por ejemplo, si en el marco de una investigación en docencia el docente nuevamente incorporó una metodología, ¿ya? X de trabajo en equipo, por ejemplo, bueno, para poder evidenciar el funcionamiento de la metodología, una entrevista estructurada puede servir. Pues se puede estructurar esa entrevista de acuerdo a las dimensiones em, importantes de la metodología. Por ejemplo, si la metodología tenía una dimensión asociada a el diálogo, bueno, la entrevista debería apuntar al modo en que la metodología favoreció el diálogo, por ejemplo. Y así. Ahora bien, en la misma situación de entrevista, eh, puede ser que la comprensión de la persona, en este caso los estudiantes, amerite que el investigador elabore preguntas adicionales en la situación de entrevista. Y por eso es que se dice que la entrevista semiestructurada es semi porque se termina de estructurar en la misma situación de entrevista. No es totalmente estructurada. El grupo focal, yo diría que una de las técnicas que más rendimiento genera en el caso de trabajo con estudiantes, porque si los cursos son numerosos, ¿cierto? Tenemos estudiantes, cursos de 40, 50 estudiantes, en algunos casos más, y, y tiene mucha importancia allí la conformación o poder acceder a todos los estudiantes de manera que todos puedan participar y todos puedan expresar sus opiniones o sus sensaciones, ¿cierto? O sus conocimientos respecto de la actividad o de la experiencia que vivieron en docencia. ¿Mm? Evidentemente esto lo podemos hacer con una encuesta, ¿ya? Pero el grupo focal le añade el componente colectivo y de diálogo, que la encuesta no lo tiene. ¿Mm? Y en un grupo de estudiantes, en un curso de 40, por ejemplo, ya podemos conformar al menos 5 grupos focales. Y ahí tenemos gran parte de los datos o de este conocimiento colectivo resuelto. Es una técnica muy, muy interesante en ese sentido para trabajar con grupos grandes. ¿Cómo se debe conformar? Lo ideal es que sean entre 5 y 6 personas cada grupo focal. Más puede ser, pero se genera el riesgo de que no todos puedan participar, ¿ya? Y la idea es que la conformación de los grupos focales sea lo más heterogéneo posible, en términos de género, en términos de rendimiento, por ejemplo, si se trata de rendimiento académico, ¿ya? Etcétera.
Bien. Bueno, elaborar un grupo focal, normalmente se orienta al igual que en la entrevista estructurada, ¿cierto? Está orientada, el grupo focal debería responder a algún objetivo específico y debería considerar algunas dimensiones, tres, cuatro dimensiones, y sobre esas dimensiones generar el intercambio o las preguntas. Se pueden elaborar algunas preguntas, por ejemplo, si nosotros diseñamos un grupo focal, supongamos, orientado a tres dimensiones, ¿ya? Tres dimensiones que- que sean relevantes para el objetivo específico. A partir de cada dimensión se podrían diseñar unas dos o tres preguntas, no más que eso, ¿ya? Por lo tanto, un grupo focal, el cuestionario de preguntas de un grupo focal es mucho más acotado que el de una entrevista, ¿ya? Porque esa pregunta la tienen que responder todos. Se tiene que generar un diálogo allí y a partir del diálogo, evidentemente, van a surgir nuevas preguntas. ¿Ya? En algunos casos, en algunos casos, y dependiendo de la experiencia del investigador, simplemente al grupo focal se llega con las dimensiones. Entonces se conversa sobre la primera dimensión y ahí se genera el diálogo, después la segunda, la tercera y así. Bien. Diario de campo. Esta es una técnica más compleja, yo diría, pues, sobre todo para la investigación en docencia, donde la docencia se hace mucho en terreno, por ejemplo, o en interacción con con una comunidad, por ejemplo. Allí el diario de campo, no solamente para describir las reflexiones, sino que para describir situaciones también sirve. eh, y sobre todo en aquellos casos donde la docencia requiere de un trabajo en terreno, es bien útil. ¿M? Eh, en términos del diario de campo reflexivo, ¿cierto? Son anotaciones reflexivas. También su uso tiene harta relevancia luego de que los estudiantes experimentaron una situación de enseñanza, por ejemplo. ¿Ya? Al final pueden generar un registro reflexivo sobre su experiencia con respecto a esa enseñanza. Obviamente esta es una técnica cualitativa, por lo tanto su análisis va a requerir un análisis cualitativo. ¿Ya? Esto se puede complementar con una entrevista, por ejemplo, a partir del diario de campo se puede elaborar una entrevista para poder profundizar allí en algunos significados que los estudiantes elaboran. Lo que yo he visto harto es que los estudiantes son bien escuetos en escribir, ¿ya? Un estudiante generalmente no se toma el tiempo, excepto en algunas carreras, todas las carreras son distintas, pero en la mayoría de los casos los estudiantes no les cuesta escribir en este tipo de escenario. Eh, Así que por lo tanto yo diría que el diario de campo no es una técnica adecuada en todos los casos. ¿Ya? Eh, no siempre funciona de la misma manera. Bien, la encuesta esta es una de las más utilizadas, ¿cierto? Y sobre todo cuando se trata de estudio en investigación en docencia donde tenemos más de un curso. Ya aquí podemos cubrir a todos los participantes fácilmente con una encuesta y puede ser suministrada a través de correo electrónico y en ese sentido tiene harto rendimiento. Ya, yo diría que la encuesta es una de las técnicas privilegiadas para la investigación en docencia. No exclusivamente una encuesta por sí misma, pero sí yo diría que tiene que ir complementada con otras técnicas, pero una encuesta de todas maneras debería, ya sea para explorar el fenómeno, ¿cierto? O para poder evaluarlo al final. ¿Mm? Eh, Siempre, sobre todo en investigación en docencia, yo creo que hay que generar una combinación de técnicas cuantitativas con cualitativas. Es muy interesante ese trabajo y y sobre todo porque son técnicas de aplicación sencilla, rápida y permiten comprender bien la situación que estamos tratando de investigar. eh,
Y también la encuesta va a tener la ventaja de que una encuesta nos puede permitir también para trabajar de manera eh, intercarreras, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, en el caso de la asignatura del plan común, ¿ya? Eh, Sin problema se podría generar una investigación allí en un equipo de docentes que forman parte de esa asignatura y allí ya podríamos acceder a una gran cantidad de muestras con una encuesta. Y luego se complementa ya sea con un grupo focal o algunas entrevistas que logren la heterogeneidad, ¿cierto?, de los participantes. Bien, bueno, el cuestionario, yo sé que se hace harto, ¿ya? Pero el cuestionario tiene un inconveniente que es los cuestionarios estructurados, ¿ya? Que uno podría decir, o podría entenderlo como un tipo de entrevista escrita corta o muy estructurada, ¿ya? Donde el investigador, ¿cierto?, les pide a los estudiantes, en este caso, que respondan algunas preguntas escritas. Se hace harto, y yo he visto hartos cuestionarios estructurados, escritos como resultado y todo, pero lamentablemente no tiene el mismo rendimiento que una entrevista, ¿ya? Por las razones que plantea. Los estudiantes son muy reticentes a escribir, ¿ya? Y a expresar, digamos, de manera significativa su apreciación respecto de algo. Y ahí considero que tiene mucho mejor rendimiento la encuesta, que puede ser complementada con espacios de descripción al final, por ejemplo. Pero yo nunca he visto un cuestionario bien respondido escrito hasta ahora. Así que hay excepciones, obviamente, también que tiene que ver con algunas carreras y con los mismos estudiantes que sí se dan el tiempo y desarrollan una respuesta, pero la mayoría no funciona muy bien. Pero se utiliza harto por temas de tiempo. Bueno, las pruebas Un estandarizadas comentario, también. Daniel, sobre eso, si me lo permite. Sí, 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 sí. Mira, en la biblioteca hay un libro de psicometría que está sumamente bueno. Y para los cuestionarios cerrados, estos con escalas tipo Likert, ahí hay harto que se podría revisar. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta, porque también aplico harto cuestionario cerrado, Mm, es que hay muchas técnicas de psicometría de validez por relación entre constructos o de control de atención, etcétera, mm, donde digamos que tú puedes recibir respuestas de 200 estudiantes. Si tú haces análisis de confiabilidad, te dan unos niveles de confiabilidad bajos, pero si tú aplicas estos filtros, por decirlo de alguna manera, mm. terminas limpiando data y puedes descartar respuestas de estudiantes que no te prestaron atención. Y Claro. ahí entonces el instrumento vuelve a tener relevancia por su Mm, valor para conseguir conocimiento. exactamente. Sí, si nosotros tenemos la garantía que tenemos acceso una gran cantidad de muestras, efectivamente podemos seleccionar aquellos cuestionarios más importantes. El problema es que Mm. igual, igual hay gente que queda afuera. Sí, Y ahí es donde también decimos, bueno, ¿quiénes son los que responden? ¿Cierto? claro. Eh, Bien, la prueba estandarizada también en la investigación en docencia puede ser un instrumento que se considere como evidencia, sobre todo de los resultados, ya que probablemente la implementación de una metodología, por ejemplo, o de un contenido determinado tuvo en el proceso. Y allí la prueba estandarizada tiene, tiene una aplicación, diría yo, más disciplinaria, ¿ya? Por lo tanto, la construcción de la prueba es de exclusiva expertise del docente asociado a la disciplina. Obviamente pueden haber procesos de validez de la prueba que también tengan que ver con el componente disciplinario allí. ¿M? Eh,
No, de todas maneras se utiliza siempre como para poder estimar los efectos que tuvo la incorporación de la metodología determinada en términos de evidenciar los progresos, ¿cierto? Los resultados. Bueno, acá esto también involucra un elemento, yo diría, de innovación en los instrumentos, pero también ético, ¿ya? Justamente hace poquito estuve trabajando en un proyecto, eh, elaborando un proyecto, digamos, y allí incorporé una técnica que se llama la fotoelicitación. Fotoelicitación. Y la fotoelicitación es una técnica de investigación cualitativa. Uno de los principales autores ahí es Harper, se lo pueden buscar si les interesa después, que está orientada a menores de edad, ¿ya? Y sobre todo porque existe el problema de esta simetría que hablábamos un poco al inicio, pero sobre todo la simetría se intensifica todavía más cuando se trata de un investigador y un menor de edad. Ya, más allá de los procedimientos éticos, ¿cierto? Que existen al respecto, como la autorización de los padres, etcétera. Pero en la situación de investigación, esta relación asimétrica se incrementa. Bueno, esta técnica permite darle espacio al participante, en este caso a un niño menor de edad, para para que participe de la investigación desde su rol de niño, ¿ya? Y en ese sentido, la técnica considera su condición como tal. Ya se trata de una técnica que que, donde los niños, por ejemplo, toman fotografías, algunas situaciones, o objetos, espacios, etcétera, y a partir de ese conjunto de fotografías, el investigador le pide que seleccione algunas, las más importantes para él, y a partir de esa selección, que pueden ser 5, 4 o 6 fotografías, se inicia una conversación entre el investigador y el niño. Entonces se instala eh, la recolección de datos desde los propios intereses, en este caso, de toma fotográfica del niño, ¿ya? Y de alguna manera resuelve esta asimetría que no es cultural, pero sí tiene que ver con una asimetría de autoridad, de poder, etcétera, ¿ya? Que sobre todo en los casos de los menores de edad es bien presente. En el caso de sujetos que forman parte de comunidades culturales distintas a la del investigador, bueno, ya hemos hablado un poquito que también se pueden generar protocolos de investigación con instrumentos que respeten esas particularidades lingüísticas, por ejemplo, en el caso de miembros de la cultura mapuche, los que todavía son hablantes. ¿M? Eh, y también, yo diría que aquí también se puede agregar el caso de la población migrante. En la universidad, de acuerdo a la Dirección de Inclusión, ¿sí? Hay 23 estudiantes migrantes. No, no es tan registrado, digamos, ¿cierto? No es tan importante la población de estudiantes migrantes todavía en la universidad, pero en otras universidades los académicos en sus cursos tienen una población importante de estudiantes migrantes y hacer investigación en docencia en esos escenarios todavía requiere que los instrumentos tengan más contextualización cultural allí. Mm. Daniel, una observación a eso. Mm, Por ejemplo, en los cursos que yo hago, que son de formación general, mm, he notado una mayor presencia de estudiantes que viven en zonas rurales. mm, sí, Entonces, ahí, ¿cómo se puede considerar este elemento que de alguna manera también es intercultural? Porque interactúan no en este tipo mm, de cursos
con estudiantes que han nacido y viven en contexto urbano. Mm, sí, sí. Sí, eso es muy interesante porque generalmente nosotros problematizamos la interculturalidad desde la presencia de estudiantes mapuche, ¿ya? Y sobre todo aquellos estudiantes mapuches que todavía viven en comunidades mapuche y algunos que conocen la lengua, etcétera. Pero en los contextos rurales la interculturalidad es un poco más abierta, ¿ya? Hay estudiantes que forman parte de familias campesinas, etcétera. Y allí, em, bueno, la verdad es que el caso de los estudiantes rurales en la universidad todavía es una condición de los estudiantes que está todavía invisibilizada, ¿ya? Y son muchos, de verdad que son muchos, muchos, sobre todo en algunas carreras. Y hay algunos que viajan, la mayoría viaja, y algunos que no. Ellos tienen los típicos problemas del mundo rural, los cortes de luz, etcétera, ¿ya? Lo que hay que ver allí, creo yo no he pensado mucho esto en términos de esta consideración metodológica, pero eh, sin duda, eh, sin duda hay un elemento de desigualdad que está asociado a aquellos estudiantes, ¿ya? Y eso los datos del CIMSE, por ejemplo, o de la PSU lo pueden mostrar sin problema, ¿ya? Los datos del INE, sobre todo también, sobre la región de la Araucanía, la región con más pobreza multidimensional a nivel nacional y sobre todo en algunas comunas como por ejemplo Carahue y otras más, que son comunas con harta población rural. Entonces ahí hay un elemento, diría yo, que hay que considerar. em, Sin embargo, yo todavía no sé bien, no puedo responder esa pregunta, no sé bien de qué manera la metodología, en este caso, ciertos instrumentos que consideren esta condición en el caso de los estudiantes rurales. Todavía no lo sé. Yo creo que si se trata de, por ejemplo, de una entrevista online a través de Meet, hay que preguntarse si efectivamente los estudiantes rurales van a poder participar en una instancia como esa. Eso sí, porque, sobre todo porque los contextos rurales son los que tienen menos conectividad. Solamente el 30% de la población rural tiene una conexión a Internet y de ahí una fija, el porcentaje baja. Eh, bueno, entonces todavía no lo puedo responder esa pregunta en términos metodológicos, pero sí hay condiciones de aquellos estudiantes que se pueden problematizar en distintas etapas de la investigación. Mm. Bien, bueno, también en el caso de instrumentos que se abran, ¿cierto?, a la consideración de estudiantes con alguna particularidad en términos de apoyo visual, por ejemplo, estudiantes con sordera o discapacidad visual, etcétera, cognitiva, etcétera. ¿Ya? Yo creo que esto tampoco lo puedo responder porque no forma parte de mi experiencia particular, pero esto sin duda debe ameritar un trabajo con la dirección de inclusión. ¿Ya? Ahí hay profesionales que, que saben cómo aproximarse justamente ayer estuve en yo creo que aquí puedo responder algo sobre esto. Eh, en una participación que me pidieron en un proyecto, eh, la investigadora tenía considerada una entrevista a estudiantes con autismo, ¿ya? Y en ese caso, eh, lo que discutimos harto fue el tono de la pregunta, porque los estudiantes que forman parte del espectro autista tienen una comprensión muy literal de la realidad y por lo tanto también de la oralidad, ¿ya? Y nos dimos cuenta que habían algunas preguntas con un énfasis muy abstracto,
¿ya? Entonces, eso en el caso de este tipo de estudiantes es lo que hay que evitar. Esos son estudiantes que piensan el mundo de manera muy concreta y por lo tanto las preguntas, si se trata de una entrevista o de una encuesta, tienen que ser muy concretas, no tienen que dar tanto lugar a abstracciones porque ellos no van a responder de acuerdo a esos códigos, sino que bueno, son bien literales para poder interpretar el mundo y las preguntas deben ser específicas, precisas, y en ese sentido uno podría decir allí que hay una consideración en el diseño de instrumentos, o debe haberlo. Bueno, aquí hay hartas plataformas y todavía más, ¿ya? Donde se pueden diseñar sobre todo encuestas, ¿ya? Muchas de estas permiten también, permiten también obtener los resultados de algunos análisis más descriptivos, por ejemplo, ¿ya? En los proyectos de innovación en docencia se pueden comprar las suscripciones, ¿ya? Para tener las versiones más completas, etcétera, pero se ha facilitado harto el trabajo sobre todo en el caso de las encuestas, para poder aplicarla a, a la población, en este caso estudiantil. Yo no sé si la universidad tiene acá, pero sí la UFRO tiene un calendario, que es un calendario anual de encuestas, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque en la universidad durante el año circulan hartas encuestas. Entonces, cada investigador o académico que quiere aplicar una encuesta se debe inscribir en un calendario para evitar sobrecargar a los estudiantes, en este caso de, de la encuesta. Entonces, ahí hay un aspecto importante también que seguramente en algún momento en nuestra universidad se va a incorporar. Bueno, aquí hay otra técnica que... eh, que es relativamente nueva, relativamente porque ya comienza a aparecer a principios del año 2000 por ahí, ¿ya? Que se denomina la etnografía, que es una técnica, eh, un diseño de investigación y también tiene sus propias técnicas de investigación cualitativa, que se ocupa de la recolección de datos en espacios virtuales, ¿ya? Se ha ido avanzando harto en problematizar eh, el mundo de vida virtual. Ahí justamente estoy trabajando en un ensayo metodológico sobre eso porque yo creo personalmente, creo que la investigación, sobre todo la investigación cualitativa, digamos en lo que yo pienso, va a ir dando un giro hacia estos espacios de virtualidad, ¿ya? Y probablemente en algún momento nos encontremos que una persona tiene un porcentaje de su vida en el mundo virtual y por lo tanto eso se va a configurar como un escenario también de investigación. En los foros, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp o en los chats, la gente plantea sus opiniones, sus experiencias, sus significados respecto de algo y por lo tanto eh, esos son datos que eventualmente pueden formar parte de una investigación. Esto todavía se han hecho hartos estudios sobre investigaciones a partir de estas técnicas y de la etnografía, sobre todo en el Reino Unido. Eh, Aquí en Chile todavía es incipiente, pero lo que yo podría decir acá em, es que hay una participación muy importante, en este caso de los estudiantes, en estos espacios. Me estaba acordando que el 2019 o el 2021, no me acuerdo la verdad ahora,
publicamos un trabajo sobre retroalimentación en estudiantes de la universidad. Y nos dimos cuenta que la retroalimentación, ¿cierto?, es un, es un recurso, ¿cierto?, una metodología que forma parte de la evaluación, un tipo de evaluación que se llama formativa, y que el docente principalmente se entiende como que el docente principalmente el que genera una retroalimentación a partir de una duda, por ejemplo, que los estudiantes tengan. ¿Ya? Es un dispositivo típico en la relación de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, em, discutimos, digamos, ese tipo de retroalimentación y avanzamos como en un énfasis, un enfoque de retroalimentación un poquito más horizontal, ¿ya? Y allí la literatura plantea que no solamente, obviamente, el profesor es el que retroalimenta al estudiante, sino que también el estudiante el que retroalimenta al profesor y todavía más son los propios estudiantes también que van generando retroalimentación entre ellos, por ejemplo, cuando estudian para una prueba, etcétera. Y nos dimos cuenta, cuando empezamos a indagar en esto, que los estudiantes tenían generaban harta retroalimentación entre ellos y principalmente esta retroalimentación se daba en grupos de WhatsApp. Y por lo tanto, en los grupos de WhatsApp se generaban verdaderos grupos de estudio y de retroalimentación. Y no solamente en términos de la duda, sino que de compartir, por ejemplo, material, discutir sobre esos materiales. Y ahí hay todo un mundo asociado a la retroalimentación de los estudiantes. Ese trabajo está publicado y, y bueno, y eso formó parte de uno de los, de uno, diríamos, como de uno de los elementos de tránsito de la retroalimentación. Porque la retroalimentación, en el trabajo que hicimos, descubrimos que hay todo un tránsito que transita desde el profesor hasta hacia los estudiantes, luego desde los estudiantes vuelve hacia el profesor a través de un estudiante, que es generalmente el que tiene mejores notas y va a preguntarle al profesor las dudas, después vuelve el estudiante hacia el grupo, y después aparece el tutor cuando hay tutor y el tutor también retroalimenta. Y después los estudiantes se retroalimentan entre ellos en distintos espacios, en los espacios de las propias casas cuando se juntan a estudiar, en espacios de biblioteca, etcétera, etcétera, al interior de la sala de clase, pero también en los grupos de WhatsApp. Y ahí hay un conocimiento que se está construyendo, que se está generando y que forma parte de esto que les estoy planteando acá, que esto se puede entender como la etnografía digital, ¿cierto? Como una cultura digital que hay que registrar, que produce un tipo de conocimiento, ¿ya? En etnografía. Tengo material sobre esto si es que necesitan en algún momento. Bien, bien. Bueno, también, bueno, generalmente también los resultados, ¿cierto? Y las técnicas pueden ser expresadas a través de elementos gráficos o acceso, perdón, la etnografía también tiene espacios como virtuales, en plataformas y en blogs, qué sé yo, o sea, los blogs ya no existen. Consideraciones prácticas, la principal aquí y por la que siempre se pregunta, ¿cierto? La validación y el pilotaje. ¿Ya? Se validan los instrumentos principalmente, sobre todo los instrumentos cualitativos en términos de la coherencia, ¿cierto? Los instrumentos de carácter cuantitativo, la validez de contenido, ¿cierto? La validez de constructo. En el caso es importante que determinar bien la coherencia entre la técnica y el método y los objetivos. ¿M? El pilotaje, como planteaba, es un elemento importante, ¿cierto? Que es la prueba del instrumento y en ese sentido permite ajustar el instrumento en términos del lenguaje que se utiliza,
las variables las que quiere medir, etcétera. Documentar el proceso con transparencia, ¿cierto? El proceso de toma de datos, por ejemplo, ¿ya? Generalmente se organiza en etapas. ¿M? La metodología, siempre es bueno que el trabajo de campo se organice en etapas. Entonces, de acuerdo a cada una de las etapas se va avanzando en la recolección de datos. Bien, bueno, acá hay algunas reflexiones, diría yo, que como ven hay hartas cosas que todavía no están resueltas, hay hartos elementos sobre los cuales avanzar, sobre todo desde el punto de vista ético, diría yo. Y hay hartas posibilidades también donde hay que seguir avanzando. Me refiero a la combinación de técnicas cualitativas con cuantitativas, ¿ya? El modo en que una variable, por ejemplo, se puede transformar en una categoría y así avanzar desde una técnica cuantitativa hacia la cualitativa, etcétera. La triangulación también de técnicas es muy importante, ¿ya? En ese sentido. eh, Todo para poder mejorar la calidad, ¿cierto? De los resultados. Bueno, comentarios hasta acá. Yo tengo harto material sobre estos temas. Si ustedes necesitan, me pueden escribir, yo les puedo compartir material específico que les pueda servir. Em, Hay unos textos de metodología también, unos artículos que he escrito sobre algunos de estos temas. Ahora estoy trabajando en, en uno de los temas que les presenté ahí, en etnografía, no en etnografía, pero sino que en algo que se denomina la ciberexperiencia, cómo investigar la ciberexperiencia. Hay autores que han problematizado ese constructo en el campo de la investigación. Eh, y bueno, eso en términos generales. Lo que, lo que podemos hacer, ya, nosotros vamos a terminar ahora acá a las 4. Eh, Georgina ya está informada porque le planteé la propuesta a ella, pero la quería confirmar con ustedes. Lo que podemos hacer es que durante la próxima semana y la que sigue, ustedes me pueden escribir a un correo para, para mostrarme, por ejemplo, su metodología, si necesitan, obviamente, alguna, lo voy a revisar, ¿cierto? Si necesitan alguna consideración desde el punto de vista de la elaboración de las técnicas o, por ejemplo, estimar qué técnica les convendría utilizar de acuerdo a los objetivos que tienen. La idea es que sea una sesión personalizada con ustedes para que más o menos ya tengan decidida la técnica, la tengan fundamentada y puedan aplicarla, que sería la idea. Si quieren combinar técnicas cualitativas con cuantitativas, también tengo material sobre métodos mixtos en ese sentido, sobre todo pensando en investigación en docencia. eh, pero para eso ustedes tienen que tomar como la iniciativa, ¿ya? Georgina me dijo que lo iba a monitorear eso, pero no sé cómo, pero eh, la idea es que si necesitan ese apoyo, lo tenemos considerado. Ya, me está pidiendo el correo. Ahí está mi correo. Disculpa, te mandamos un correo o agendamos una tutoría? ¿Qué? No, correo, Correo, porque dale. Ya. sí, porque Sí, va a sí. depender del avance que ustedes Ujú. tengan, ¿cierto? Y seguramente de aquí a a la tutoría van a querer ajustar algo más o incorporar algo más. Ya, gracias. Consulta, Entonces, el correo que te vamos a enviar debe incluir un poco del avance de la estructura que tú nos mencionas que... Ay, em,
A mí me gustaría que en la misma tutoría ustedes me muestren el avance y ya vayan con dudas al respecto, Ok, para que resolvamos todo ahí mismo. ¿Mm? ok. Entonces ustedes me escriben y ahí coordinamos una reunión que puede ser presencial, yo estoy en el Campus Norte, o puede ser virtual, como a usted le acomode. ¿Sí? Disculpa, y esa coordinación que tú dices que para poder reunirnos tal vez en Campus Norte, funciona ahí, tú en el correo nos respondes cuándo podrías recibirnos y en qué lugar. Exactamente, y lo que se me ocurre es que una vez que nosotros coordinemos entre nosotros, yo le informo a Georgina para que ella considere ya que eso ya está resuelto. Vale, gracias. ¿Sí? Bien. Eso sería. Si necesitan algún material o algo, eh, yo tengo, así que también me pueden escribir para solicitarme algo si es que necesitan fortalecer el conocimiento en alguna técnica particular. ¿Ya? Bueno, si no hay más comentarios, dudas, vamos a quedar hasta acá, si les parece. Muchas gracias. Muy Gracias interesante. por todo el trabajo. Ya, nos Muchas vemos, que estén bien, gracias. cuídense. Nos Chao, vemos. Muchas chao. gracias. Chao. Gracias, Daniel. Nos Chao. vemos. Chao, Nos chao. vemos, chao, chao. Chao, gracias.